Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener hijos y aquellos que prefieren no tenerlos. Hoy hablaremos de trombofilia. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa ¿Y ustedes para cuándo? Siempre felices de volver a compartir temáticas que nos convocan, algunas inquietudes que ustedes también van planteando semana a semana a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar, como lo dijimos en la presentación, de trombofilia, algo que genera precisamente muchas consultas, muchas preguntas, y por eso contamos con nuestra invitada, ella profesional médica hematóloga, Karina Gumpel. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por estar. Bueno, gracias a vos por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer y decíamos ya en el inicio que, bueno, uno escucha trombofilia, si bien hay muchas personas que conocen sobre esto, a qué se refiere, bueno, este programa precisamente apunta a visibilizar temáticas que no son tan frecuentes de escuchar. Por eso vamos a iniciar preguntándote, antes que nada, ¿qué son las trombofilias o qué es en definitiva tener trombofilia? Bueno, mira, la trombofilia, como su palabra lo dice, es filia, significa una afinidad hacia, y trombo sería coágulos o trombos, es decir, en otras palabras, es como tener una predisposición a tener una trombosis, pero no significa que uno va a tener una trombosis, es decir, tener más probabilidad de que ocurra algo en algún momento en particular, pero no necesariamente vas a tener una trombosis. Ajá. O sea, no es una causa. Claro. Y hay diferentes tipos de trombofilias, digo, dentro de esto. Sí, la trombofilia puede ser hereditaria o puede ser adquirida. Y en el caso de que uno, bueno, ya tenga antecedentes ahí familiares, ¿no?, que han sido diagnosticados con esto, ahí sí uno tiene que estar más alerta. ¿En qué momento específicamente? Bueno, en cuanto al evento familiar, lo que cuenta es muchas veces como factor más importante es cuál fue el evento trombótico que hubo en la familia, si fue un evento de alto riesgo, si fue de bajo riesgo. Si a ese individuo ya lo estudiaron, qué trombofilia tiene, porque uno para estudiar un familiar ya ahí tenemos que abocarnos a las trombofilias hereditarias. Las adquiridas justamente son así porque no son hereditarias, es decir, no se transmiten. Y dentro de las hereditarias también hay trombofilias que son de más alto riesgo y trombofilias de bajo riesgo. Y también hay personas que pueden tener algún marcador de trombofilia, hasta un 5% de la población, y que no va a tener nunca en su vida ninguna complicación trombótica. O sea, existen los portadores sanos. Y eso te iba a preguntar, ¿uno puede llegar ahí a darse cuenta de que tiene trombofilia? ¿Las mujeres, digo, tienen algún tipo de sintomatología o hasta determinado momento eso no se sabe o hasta llevar adelante un estudio específico? Mira, en general lo que uno tiene es la predisposición, el que tiene una trombofilia, pero además se necesitan otras situaciones que desencadenen un evento trombótico. Ese evento trombótico puede ser una complicación en el embarazo, pero también hay otros eventos trombóticos como las trombosis venosas o los eventos arteriales. Y cada uno tiene sus marcadores de riesgos que están estratificados. Digamos, las trombosis arteriales, el rol que juega una trombofilia no es tan importante como en una trombosis venosa. Digamos, la trombosis arterial generalmente tiene otros factores de riesgo que están mucho antes, son mucho más prevalentes que una trombofilia, o de mayor riesgo que lo que implica tener una trombofilia. En cambio, la trombosis venosa, la hipercoagulabilidad, que es lo que generaría la trombofilia, es un marcador importante, pero generalmente necesita otras situaciones como por ejemplo el reposo, las cirugías, para que los tratamientos hormonales, para que se desencadene una trombosis. Y en el embarazo
no es un síntoma, digamos, que la mujer lo va a percibir, pero sí en el contexto global del control de lo que significa un control del embarazo, puede haber situaciones donde el obstetra pueda prever que el estado vascular de esa placenta no es el óptimo. ¿Qué pasa, Karina, con aquellas mujeres que, bueno, están en la búsqueda de tener un hijo y, bueno, ya sea por un tratamiento de reproducción asistida o a través de un embarazo de forma, entre comillas, natural y empiezan a perder estos embarazos? Y ellas un poco lo que aluden es que, bueno, no se les hacen los estudios específicos en lo que refiere a si hay una causa de trombofilia. ¿Ustedes como profesional esto están tratando de modificarlo o esperan ahí hasta que esta mujer, bueno, pase por diversas situaciones que sabemos con todo lo que eso implica antes de estudiarla? Mira, un tema que siempre lo charlamos con las chicas en el consultorio es que siempre que viene una paciente, dejemos de lado las complicaciones del embarazo avanzado, que es otra historia, pero siempre que viene una paciente que ha perdido un embarazo en el primer trimestre y que, bueno, venía con toda su ilusión y demás, uno siempre trata de explicarle, bueno, cuáles son las estadísticas, es decir, a cuántas mujeres les pasa lo mismo. ¿Está? Entonces, lo que sabemos es que de cada 100 mujeres que se embarazan, la posibilidad de perder un embarazo es del 20%. De ese 20% que ya perdió un embarazo, cuando vuelve a intentarlo, va a haber un 15%, o sea, a 15 les va a ir bien y hay un 5% que va a tener 2 pérdidas. Y de ese 5% solamente va a quedar 1 o 2, que son las que van a ser lo que nosotros llamamos las verdaderas abortadoras recurrentes. Es decir, que tienen algo que las va a llevar a seguir repitiendo sus embarazos. Y el motivo por el cual sale de que partimos de un 20% y llegamos a un 1, un 2%, y de las demás significa que van a tener hijos sin problemas, sin necesidad de hacer ningún estudio ni tratamiento, es porque eso sí ya está visto y demostrado, es que la principal causa de abortos en primer trimestre es cromosómica, es decir, son embriones que están genéticamente fallados, digamos, para entenderlo, que son fallas cromosómicas que son incompatibles con la vida. Es lo que nosotros llamamos que es un momento del embarazo donde rige la ley del todo nada. ¿Está? Entonces, si existe esa falla, el embarazo no progresa. La naturaleza lo detiene. Y lo que uno tiene que evaluar en ese contexto, entonces, es cuál es la probabilidad. Por un lado, digamos, cuando uno entra en ese 1 o 2%, ¿qué probabilidad tengo de volver a repetir ese aborto? ¿Y qué probabilidad tengo de generar embriones genéticamente fallados? En realidad, la mayoría de las veces, esas fallas cromosómicas son producto del azar. Por eso es que de un 20%, en el segundo embarazo ya va a haber 15 de esas 20 que les va a ir bien. Pero cuando ya se hace recurrente, entonces es donde empieza la batería de estudios. Y ese número de estudiar los 3 abortos no es un número que sale al azar, sino que sale de estas estadísticas que te estoy contando, no sale de que somos los médicos somos malos y queremos verlas perder, sino que queremos tal vez no estudiar a pacientes o a mujeres, porque no son pacientes, que tienen un excelente pronóstico. Hoy una mujer que ha perdido 2 embarazos sigue teniendo un pronóstico excelente en cuanto a su futura maternidad. Y eso es lo que tratamos de explicar. Bien, qué valioso y qué importante que hoy estés clarificando todas estas cuestiones que, bueno, sabemos que aquellas, sobre todo que están en la búsqueda, ¿no?, por tener un hijo, a veces es bastante difícil de aceptar estos obstáculos que van apareciendo y es algo también muy común de los seres humanos. Siempre cuando las cosas no salen como planeamos empezamos a buscar culpables, ¿no?, y el afuera y qué es lo que ha sucedido. Entonces es entendible también la postura y bueno, la visión que pueden tener muchas mujeres en torno a lo que les va a ir sucediendo, ¿no?, con estas pérdidas, que bueno, son, como lo hemos hablado en otro capítulo de este programa, cada pérdida de un embarazo es un hijo que se pierde, ¿no?, como ellas también lo interpretan, ¿no?, desde, como decíamos antes, desde este lugar en la cual ellas están paradas. Sí, Cari. De todas maneras, también importa a veces el momento en el que se produce la pérdida de ese embarazo,
por ejemplo, un motivo de consulta es lo que nosotros llamamos los abortos bioquímicos, es decir, es esa mujer que ha tenido un test de embarazo positivo, que no alcanzó a hacerse la ecografía porque antes ya se detuvo, y en esos abortos bioquímicos, en un altísimo porcentaje, mayor al 90%, la causa es cromosómica. Entonces, sí hemos avanzado mucho, tal vez hace muchos años lo considerábamos un aborto, o cuando había un atraso decíamos, sí, no, ya esto ya es un motivo para estudiar, pero hoy ya sabemos a qué se deben estos abortos, y no lo ponemos en el mismo lugar al momento de decidir o no por estudiar una trombofilia. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, y por eso también digo que hay, es importante. En cuanto a lo que yo te decía, si la causa más importante es la falla cromosómica, hay otro factor que es muy importante, que es el factor edad de la mujer. Ajá. Entonces, ese factor edad solo es el que define qué probabilidad tiene una mujer de repetir esa falla cromosómica en un siguiente embarazo, y a su vez eso va de la mano de cuáles son las chances que tiene de que le vaya bien en el siguiente embarazo. Es decir, una chica de 20 años que tuvo un aborto en su primer embarazo, probablemente en más del 90% de las probabilidades en el siguiente embarazo le va a ir bien, es decir, que va a entrar en ese grupito de las 15. Claro. Pasado los 40, ese número ya baja mucho, baja al 70%, o sea, igualmente sigue siendo con buenas chances, solo por factor edad, sin haber hecho otro tipo de estudios. Claro. Entonces, lo que uno tiene que empezar a estudiar cuando tenemos 3 abortos o 2 abortos en el primer trimestre y son bien tempranos, es ver cuáles son las probabilidades de repetir o de que se me vaya a producir la principal causa de ese aborto, que es la cromosómica. Claro, bueno, la edad fértil de la mujer ahí también siempre, ¿no? Actuando y siendo parte importante de todo este camino. Ante un diagnóstico entonces de trombofilia, ¿no? Ya determinado por un profesional, esta mujer también puede llevar adelante un embarazo, digo, con un tratamiento específico. ¿Cómo se hace en ese caso? Sí. Por supuesto que nosotros, digamos, en la medicina siempre decimos que la clínica es soberana, es decir, no es un hallazgo de laboratorio lo que prima, sino que lo que prima es cuál es el antecedente clínico que ha tenido esa paciente. Y cuando las pacientes a veces nos preguntan si lo que van a tener a partir de que le diagnosticaron la trombofilia es un embarazo de alto riesgo y por el tratamiento que hagan, lo que uno explica es que no es ni la trombofilia ni el tratamiento lo que definen que su próximo embarazo va a ser de alto riesgo, sino el antecedente de lo que pasó en el embarazo anterior. Es decir, no es lo mismo una paciente que tuvo 2 o 3 abortos en primer trimestre que una paciente que tuvo una complicación vascular placentaria en un embarazo avanzado en un embarazo anterior. O sea que siempre hay que tener en cuenta la situación personal e individual de cada una. Paciente, esto no hay siempre un tema estandarizado, decir, bueno, porque yo conozco a mi amiga que atravesó por algo parecido. No, esto siempre es muy puntual de cada una de ellas. Totalmente. Como para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con la heparina, no? Que es algo que ahí, bueno, aquellas que están vinculadas con los tratamientos de reproducción asistida y bueno, esto que te decía anteriormente, ¿no? Porque a mi amiga, a mi conocida le fue muy bien con esto. Primero, ¿qué es la heparina? ¿Cuándo se utiliza y en qué casos? Bueno, la heparina como concepto es una droga antitrombótica. Es decir, si yo como dijimos antes, es decir, la trombofilia es una predisposición a la trombosis, yo lo que hago es tratar de frenar ese aumento en la coagulación que ya lo va a dar el propio embarazo. Entonces, ¿por qué se da a veces estas situaciones en los embarazos? Porque el embarazo es un estado hipercoagulable. Entonces, la heparina a veces se sabe también que tiene otros efectos a nivel del endotelio, que podrían tener un efecto de tipo inmunomodulador, ese es el efecto que usamos, digamos, de la heparina cuando lo usamos asociado a los tratamientos de fertilidad. De todas maneras, ya son situaciones muy puntuales, con casos muy analizados, no podemos hacer generalidades en esas situaciones porque estamos, digamos,
hay muchas causas en juego, es decir, la falla del embarazo temprano o lo que es el tratamiento de fertilidad o la infertilidad, hay muchos protagonistas en juego. Desde lo que hace el embrión en sí mismo, que es el protagonista principal, de lo que tiene que ver con el útero, que lo tiene que recibir, y un lugar muy chiquito tiene ahí lo que podría ser una trombofilia, a pesar de que a veces se enfoca el cuadro al revés. O sea que los resultados son exitosos, digo, muchas veces. Cuando esa es la causa. Cuando esa es la causa, puntualmente, bueno, ha habido, bueno, incluso hasta casos famosos, ¿no? De mujeres con trombofilia que han podido ser mamás. Y cuando este diagnóstico está presente, por ahí ya se tiene un hijo y se está en la búsqueda de un segundo hijo, ahí hay que repetir tratamiento, hay que repetir estudios, digo, porque también es una situación diferente a la que se vivió antes. No es que podemos, bueno, porque con el otro me fue muy bien y lo hice de esta manera, es como que no. Bueno, digamos, acorde a lo que vos decís, un poco es ese tema, es decir, nosotros desde el lado que nos toca estar, que es del lado de la medicina tiene otro tipo de leyes, que es lo que nosotros decimos son las leyes de la medicina basada en la evidencia, es decir, desde nuestro lado no podemos manejarnos con que, bueno, porque me fue bien, claro, porque se lo dije, porque mi amigo, sino porque se cumplió con un método científico que pasó todos los pasos que le correspondía, se demostró que eso que yo me parecía que era bueno, realmente es bueno. ¿Está? Entonces, eso es lo que nosotros manejamos y lo que tratamos de transmitir. En lo que respecta a un segundo embarazo, bueno, depende si la trombofilia que tenía era una trombofilia hereditaria, o sea, la tiene desde que nació y la va a tener siempre. Si lo que tenía una trombofilia adquirida, bueno, habría que ver en qué contexto fue diagnosticada, cuántos años hace. De todas maneras, hay una trombofilia adquirida, que es la que tal vez más conocemos, o es la más importante de las trombofilias adquiridas, que es los anticuerpos o el síndrome antifosfolípidos. Ajá, bueno, podemos explicar entonces esto a qué refiere. Bueno, hablamos del síndrome. El síndrome es como su palabra lo dice, es un síndrome, o sea, es un conjunto que en este caso tiene un conjunto de cuadro clínico y un conjunto y una parte de laboratorio. ¿Está? Entonces, desde lo clínico, una mujer puede tener una trombosis arterial y además tener los anticuerpos, puede haber tenido un evento trombótico venoso o puede haber tenido una complicación relacionada con el embarazo, que están estipuladas. Y además tiene que tener un perfil de laboratorio que corresponde al diagnóstico, pero hay un tercer paso más para poder hablar de este síndrome antifosfolipídico, que es demostrar que esos anticuerpos, además de ser positivos, persisten en el tiempo y que no es un hallazgo casual de un momento. En este momento, ese tiempo estipulado son 3 meses. Es decir, uno tiene que repetir ese laboratorio y dice, tengo que tener una mujer que tuvo un antecedente, una mujer o puede ser un hombre, porque un evento trombótico arterial o venoso puede ser un hombre. Un paciente que tuvo el evento trombótico, que tiene los anticuerpos y que luego de 3 meses sigue teniendo positivos esos anticuerpos. Recién ahí yo puedo decir que esa persona tiene un síndrome antifosfolipídico. Si no, es decir, un hallazgo de laboratorio porque me lo hice, porque le pedí, porque tuve una amiga y me hicieron los anticuerpos y los anticuerpos son positivos, no significa que tengo un síndrome antifosfolípido y no significa que voy a tener una complicación, porque lo que dijimos antes, hay 5% de mujeres que tienen los anticuerpos y que va a tener embarazos sin tener complicaciones. Claro. Bueno, la verdad que como dije antes es interesante todo lo que estás aportando para este capítulo específico donde hablamos de trombofilia, porque hay mucha inquietud a veces y mucha ansiedad también, ¿no? En el camino de los que están ahí buscando un hijo, y sobre todo te escuchaba y pensaba, ¿no? Como este programa también apunta a la sociedad en general, uno no imagina que hay que, por ejemplo, acudir a una profesional como vos, hematóloga, en el momento, ¿no? Que empiezan a aparecer adversidades en la búsqueda que se hace difícil, ¿no? Para tantas personas, estén en pareja o de manera más solitaria, donde allí todo lo que estás transmitiendo, bueno, uno en lo cotidiano no se pone a pensar cómo también eso tiene un papel importantísimo en poder concretarlo de forma exitosa.
Sí, como la hematología Sí. ahí hace mucho para que esto pueda Sí, darse. de todas maneras, es decir, en la búsqueda, o sea, en la etapa inicial de lo que significa lograr el embarazo, yo vuelvo a insistir, decir, los protagonistas principales son todos los factores que hacen a la calidad del embrión y a la receptividad del útero. Claro. Y ahí hay otro equipo más importante, que es el Ujú. equipo de los ginecólogos y los equipos de fertilidad, que son los que manejan ese área, y nosotros hacemos el complemento en ese área desde un lugar chiquito. Ujú. Cuando la complicación es una complicación de embarazo avanzado y yo de repente tengo una placenta que tuvo un infarto y ese infarto es significativo, o esa paciente tuvo alguna de las complicaciones vasculares placentarias que ya están estipuladas, ahí la hematología ya tiene otro rol, que es un rol más importante, porque ahí ya la lista de las probables causas se achica mucho. Claro, claro. Y más aún si yo ya tengo demostrado que una lesión isquémica es una lesión de falta de circulación, entonces ahí ya pasa a tener un rol más importante o más preponderante. Sí, además, bueno, con esto que decíamos anteriormente, ¿no? Todo lo emocional que también está En jugando en ese instante y bueno, cómo uno va buscando allí la causa, porque este diagnóstico que a veces aparece, ¿no? Ante la situación de infertilidad sin causa aparente. Total. Entonces hay que indagar un poquito más y bueno, cuando se puede concretar el deseo, que es para muchos, bueno, es ahí una felicidad aún mayor después de todo este arduo camino que tantos transitan. Y hay muchos grupos, sobre todo aquí en la Argentina, que vienen militando ya hace bastante tiempo por una ley de trombofilia, ¿no? Específicamente en nuestro país. ¿Dónde estamos parados en cuanto a eso? Mira, la ley es un tema muy complejo, digamos, tal vez insólito para cualquier otro tipo de ley en salud, porque es una ley que no está avalada por ninguna sociedad científica. Es decir, ni la Sociedad Argentina de Hematología, ni la sociedad, el grupo que nuclea al área de coagulación, es el área más específica dentro de la hematología, ni la Sociedad Argentina de Fertilidad, ni la Sociedad Argentina de Ginecología de Obstetricia y ninguna de las sociedades internacionales avala que existe una ley de trombofilia. Es decir, nosotros, en definitiva, digamos, lo que uno promueve, si va a haber una ley, que sea una ley de estudiar a la abortadora recurrente. La trombofilia es una causa, pero la ley está mal diseñada además, porque la ley promueve estudiar a adolescentes sanas. Sí. Y eso tiene un correlato ético muy grave. Es decir, de repente, primero, además hay otro punto que es muy grave, que es el direccionar la medicina por ley. Es decir, el médico tiene que pedirle a todas las adolescentes sanas, a una chiquita de 10, 11, 12 años que no tiene nada, que no tiene ningún antecedente familiar, Sí, que como no si fuera tiene un ningún control de antecedente rutina, digamos, como personal, uno más. y ponerle un cartel que va a llevar toda su vida de algo que tal vez no le va a pasar nunca, pero que ya le pone un cartel y la separa en un grupo, creyendo que uno le va a prevenir algo que no está demostrado. Ajá, Entonces, eso te iba a preguntar. ¿La realidad trombofilia se puede prevenir, digamos? La realidad es que lo que tendría, o sea, en un correlato de seriedad, lo que se tendría que hacer es decir, bueno, vamos a ver cuál es la realidad de nuestro país, qué Ajá. prevalencia de cada trombofilia tenemos, qué es lo que le pasa a esas mujeres que tienen una trombofilia, y entonces cuando uno tiene lo que uno llama un diagnóstico de situación, es decir, esta es nuestra realidad, este es nuestro problema, entonces ahí recién tiene que venir una ley para decir voy a prevenir. Pero no podemos sacar una ley para prevenir algo que no sabemos cuál es el problema, ¿se entiende? Sí. Y generaría otro problema. Entonces, la realidad es que hoy hay un montón de mujeres a quienes uno les diagnostica una trombofilia, se las diagnosticamos, se las tratamos, que no tienen problemas, las chicas, digamos, Sí, lo sí. pueden decir, y a veces con un resumen de historia clínica más corto, a veces con un resumen de historia clínica más largo, pero que todas llegan a su diagnóstico y a su tratamiento. Y, es decir,
siguiendo siempre el pensamiento médico, el pensamiento científico, lo que está demostrado, que la medicina es una ciencia también muy dinámica, entonces una verdad hoy no necesariamente va a ser una verdad dentro de 10 años, pero una ley es más estática, entonces congregar o juntar un Congreso para sacar una ley, no creo que lo podamos hacer con la misma velocidad de cambio que cambia la medicina, entonces no podemos definir el acto médico, siempre tiene que estar el criterio médico abocado para esa paciente, lo que le corresponde según sus antecedentes propios, familiares, cuál es el estudio que le corresponde, qué beneficio le va a dar el tratamiento. Sí, no, se entiende perfectamente y también, bueno, aceptamos todas las miradas y posturas como válidas, ¿no? Volviendo y entendiendo que hay muchas personas que, claro, a partir de su propia historia de vida, lo que han atravesado, entonces, bueno, también promueven este tipo de cobertura o de marco legal como una manera también de prevención, pero bueno, se pierden de vista quizás esto que como profesional estás explicando desde el lado médico, todo lo que eso también puede traer como consecuencia en lo cotidiano, ¿no? Allí en el consultorio a adolescentes, niñas muy jóvenes, que se incluya un estudio de trombofilia. Pero bueno, también respetamos a aquellas que promueven esta ley. Saben que en este programa pasan todas las miradas y todas las opiniones y absolutamente todo. Y entendemos, como digo, ¿no? Desde lo que ellas han vivido, también una forma también de contribuir a que no les pase a otras, ¿no? Pero bueno, quizás hay que indagar un poquito más en toda esta cuestión más en el detalle, ¿no? que hay detrás. ¿Cuál sería tu recomendación entonces, en definitiva, para aquellas mujeres que están en la búsqueda de un hijo, que por ahí ya tuvieron, no sé si una falla de implantación o bueno, un aborto recurrente? ¿Qué es lo que vos recomendás más allá de estos estudios que puedan llevarse adelante? Bien, lo que nosotros hoy, digamos, tenemos más o menos normatizado hoy, estudiar en cuanto a las abortadoras. Hoy estamos estudiando a mujeres que han tenido 2 o más abortos tempranos, digamos, para cualquier complicación vascular placentaria con un solo antecedente las estamos estudiando. En general, en lo que es fertilidad, estamos estudiando a las fallas de implantación con lo que nosotros llamábamos con embriones, digamos, entre comillas, de buena calidad. Pero ahí ya generalmente son pacientes dirigidas, seleccionadas por los equipos de fertilidad, los que nos derivan los pacientes para que estudiemos. O sea que hoy desde el lado médico se está haciendo ahí todo lo posible para poder acompañarlas, ¿no? Y que ellas puedan lograr el éxito en este camino. De todas maneras, estamos, en todo lo que hace a la historia del aborto recurrente, siempre un factor muy importante es el factor de la contención, digamos, desde poder transmitirle a esa mujer que le pasó, que buscó su primer embarazo y lo perdió, y desde nuestro lado le estamos diciendo que tiene un excelente pronóstico porque ya lo hemos visto, porque es así, porque las estadísticas que leímos son las estadísticas que se cumplen en el día a día. Bueno, contenerla y acompañarla durante todo el camino del embarazo, para que llegue, bueno, a su objetivo final, que es el bebé. Bueno, la verdad, Karina, súper clarificador todo lo que has estado transmitiendo en este capítulo en relación a lo que significa trombofilia y bueno, y todo lo que allí también está acompañando, así que te agradecemos mucho. Bueno, te agradezco la invitación. Y bueno, vamos a volver a convocarte seguramente en otra oportunidad para desarrollar alguna que otra temática, ¿sí? Un placer. Estuvo con nosotros Karina Gumpel, médica hematóloga. Esperemos que allí hayas un poco despejado tus dudas, si tenés consultas, inquietudes, no te olvides que podés compartirlas a través de las redes sociales, lo mismo que cada uno de nuestros capítulos, que los podés volver a ver en cualquier momento. Te agradecemos por acompañarnos cada semana aquí en La Vox y nos encontramos en el próximo. ¿Y ustedes para cuándo?